Muy bien, entonces estamos aquí y habla de los falsos profetas y cuáles son Ujú, los ingredientes para los criterios acerca de cómo considerar un falso profeta, ¿no? Los sí, medios pues. de comunicación y los Ujú, libros, cómo se van formando, ¿no? ujú. Muy bien, ¿Cómo debemos también transmitir el mensaje a través de o quién es un verdadero profeta, ¿no? Cómo transmite también a través de la palabra. sí, eso está aquí, Ujú. ¿no? Sus criterios también sobre la Ajá, inmoralidad, impiedad, magia, sueños engañosos, optimismo, éxtasis. sí, y era la ética, ¿no? La ética y la Ujú. moral, La y un moral. compromiso social también que tenían los profetas, ¿no? Ujú. También Un muy que- público, ¿Mm? público también incluso. Claro, por eso era el profeta era un hombre público, ¿no? Ujú. Eh, qué Era muy distinto, requerido también por los reyes anteriormente en el pueblo de claro, Israel. claro, hacían actividades públicas, ¿no? Ujú. Sí. Es que hay que mirar también eso desde una perspectiva holística, es decir, desde una perspectiva integral, totalista. Esa visión es la que tenían los profetas. La visión ministerial de hoy está limitada solamente a los aspectos de la iglesia, ¿no? Ujú. Y, y bueno, esa es una parte que le damos el 100%, ¿no? Una persona, un pastor que sirve a la iglesia y pastor, es pastor y le damos ese reconocimiento. Pero ante la sociedad nadie lo conoce, ¿no? Nadie sabe acerca de él más allá de su labor en la iglesia, ¿no? Es Es más, es como, criticado todo, ¿no? claro, es como el cura o el párroco que está metido en su iglesia, ¿no? Pero hay ministros que hacen su labor a la función misionera, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Sí. Y bregando con los problemas de la sociedad y también metiéndose también frente a esa situación, ¿no? Ante la justicia, ante los problemas de justicia, de maldad y todo, entonces ahí está dando su voz también. Entonces, por eso sé que eran hombres públicos también, ¿no? Y sobre todo porque eran consejeros de los Pastor reyes. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Eran consejeros de los reyes, ¿no? Muy Eran requerido. hombres que siempre estaban como asesores, ¿no? Hoy día también se quiere hacer algo parecido, pero yo veo que no es una asesoría realmente con palabra, ¿no? ¿No? Yo veo que hay más bien otros intereses por ahí, ¿no? Claro, Pero es en que fin, hoy en día ya la corrupción está sobre todo el ese mundo, es el otro problema de la corrupción, pues que ha dominado prácticamente. está predominando eso y también está en la mentalidad de los que están en la labor pública, ¿no? Ujú. Es penoso ese aspecto, sí. Pero Otro, bueno, otro tema que también me impactó en ese resumen o en la lectura de José Siglet es también los profetas anónimos, pastor. Una cantidad de profetas que este libro lo menciona, ¿no? Que está dentro de la Biblia del Antiguo Testamento y que han jugado también un papel importante dentro de todo el proceso del pueblo de Israel, ¿no? ajá, De claro. Jeremías, ¿no? Y esos profetas anónimos estaban metidos en el pueblo, estaban metidos dentro, Sí. ¿no? Haciendo su labor y no siendo conocidos. Muchos de ellos, inclusive, solamente se menciona que era un profeta o un hombre de Dios, nada más. No se menciona más en la Biblia. No mencionan el nombre. Esa es otra característica de los profetas del Antiguo Testamento. Si todos los que aparecen en el Antiguo Testamento fuesen nombrados, creo que la lista de profetas sería muy larga, ¿no? Sí, ahí están Gías de Silo.
en de Reyes 11. Claro, ahí se le menciona, sí. Sí, Pero hay otros que eran profetas anónimos, es decir, que no se conocían su nombre, ¿no? exacto. Y hay varios Ujú. ejemplos que ya creo lo vimos la semana pasada. En Reyes y en Entonces, Gloria. eso nos lleva a encontrar que lo importante es el ministerio, no tanto la persona, ¿no? Ah, Y es la función, no tanto el personaje, ¿no? sí. Eh, y eso también habría que verlo dentro de la pastoral, ¿no? Porque la pastoral, yo escuché una vez a decir a un pastor que él decía que él le pedía al Señor y le decía, Señor, yo no quiero ser pastor, un pastor del montón, decía, no quiero ser un pastor del montón, yo quiero ser un pastor que todo el mundo lo conozca, decía, ¿no? Pero muchas Y veces pasan muchas penalidades, pastor. sí, Y aparte de que incluso aquí el libro lo menciona, que incluso ni siquiera sus mismas ovejas lo escuchan, lo oyen y eso, sufren, eso. ¿no? Y el Y, sufrimiento de un y, pastor. y yo creo que este ministro estaba, no sé, bueno, con buena intención o mala, no sé. Lo cierto es que no estaba yendo bien en esa frase, cuando le decía, no quiero ser pastor del montón. Él decía, es que hay muchos pastores y claro, hay, Hijita, ya eh, estoy todo exponiendo el el mundo libro. piensa que todos los pastores son exitosos, pero no todos, ¿no? Hay una cantidad de pastores casi no conocidos y algunos inclusive que no tienen un buen ministerio, otros sí un buen ministerio, ya otros son, su ministerio es reconocido, en otros no son reconocidos, ya. Entonces, eso es relativo. Entonces, llamar pastor del montón creo que es despreciar a los ministros y a nuestros consiervos, ¿no? Mm, Hay siervos y siervos, hay pastores y pastores. No voy a juzgar aquí ni voy a hacer juicio de valor con respecto a eso, ¿no? Quién es y quién no es. Pero por otro lado, o sea, querer ser conocido de todos, ¿no? Ese mismo pastor que le decía, él decía, uy, yo soy conocido como la ruda, decía, ¿ya? no es Se bueno. jactaba de eso, ¿ya? Pero en realidad solamente lo conocían en su denominación. En su denominación no me lo conocían, así que eso no era cierto del todo, ¿no? Pero él se asumía de ese modo. En todo caso, ser conocido o no conocido no es la medida para el Bien, ministerio, ¿no? sí, Eh, los profetas también era lo mismo. Entonces, el asunto está en el ministerio. Y no cuánto hagas también, ni cuánto mm, proclames o cuánto la gente vea de lo que haces, sino aquello que es efectivo para el Señor, que de repente lo estás haciendo en silencio, eh, de una manera hasta en secreto, ya que solamente el Señor lo está viendo, ¿ya? Y que Dios ve eso y el ministerio de repente, como es no sé si fue Carey o Taylor, no recuerdo ahorita, uno de los misioneros antiguos del siglo XVII, XVIII más o menos, que se fue a la China, Hudson Taylor, eh, se fue a la China y llevó a su esposa, a sus hijos. Mire, murió su esposa, murieron sus hijos. El hombre eh, en todo su ministerio no había ganado a nadie. Solamente hubo un jovencito, un niño, que le hizo caso, ¿no? Y que a última hora, cuando ya Hudson Taylor iba a morir, ese niño se convierte, ¿no? Nada más. Uno podría decir que ese ministerio fue cero, como el caso de Jeremías, ¿no? Jeremías, no hubo mm, nadie que lo siguiera a Jeremías, ¿no? Un fracaso como ministro. Pero ¿saben qué? Ese niño después convertido, ¿ah? mm, Fue llevando el evangelio a toda China y alcanzó a miles, a millones de personas, ¿ya? El único fruto de este misionero, ¿no? Entonces ahora es reconocido de esa manera. ¿Te das cuenta?
igual que el caso de Jeremías, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces para mirar esos detalles importantes. Vamos a ir a la lista. Vamos a ir a la lista que creo que está por acá. Ahí está. Vamos a ver acá. Muy bien, Alexis. ¿Está Alexis? No, ahí está. El que no contesta, le pongo tardanza por el momento. Y si no está, falta, ¿no? Bueno, mejor le pongo así nomás. Julio Blas, tampoco. Luis Bobadilla, Presente, pastor, buenas noches. bien, ahora sí. William Cabello, Presente, pastor. bien. César Chávez, Presente, César, profe, presente. muy bien. Leoncio Acá estoy, Díaz, acá estoy. Leoncio Díaz, sí lo vi. Presente, presente, presente. Ya. Carlos García, Tamani, Presente, pastor, buenas noches. y a mí ya no está. Henry González, Presidente Pastor, buenas noches. muy bien. Pablo Lezameta también está. Sí lo vi al Lezameta. O salió. Sí, acá está. Por lo menos está en la. Está conectado, pero no contesta. José Mejía. Presente, pastor. Bien, Presente, pastor, disculpe, tengo fallas Ya. en el sistema. Perfecto. Ahorita lo... Ya. Disculpe, pastor. David Melgarejo. Iván Melgarejo. Leila Murillo. Aide Pino. Presente, pastor. Segundo seminario. Presente, Ma- presente. Max Alba. Ya, Max Alba. Presente. Segundo. Max. ¿Está Max? Y el hermano segundo sí. Bien, los demás veremos más tarde. Creo que voy a tener, después de la mitad, hacemos un segundo llamado y ahí ya ponemos a los que no estén falta, pues, y a los que llegaron y no estaban en la primera tardanza. Esperando que, bueno, por lo menos eso sea de algo. Hoy día nos toca hablar entonces sobre el ministerio profético en la historia de Israel. Y la primera parte que vamos a trabajar es el periodo asirio, ¿no? Después vamos a ver también el periodo babilónico, ¿no? Que son dos periodos por lo menos importantes en la historia de Israel. Y el libro de Isaías viene a ser parte de estos dos, de alguna manera. El periodo asirio de Isaías y también mirar a Isaías desde las teorías de composición que hay y lo que ahora ya se ha concretado, porque creo que todos los biblistas están de acuerdo con esto, de que el libro de Isaías no fue compuesto, no fue realizado por un solo autor, ¿no? Sino que tiene tres momentos, porque el escrito nos lleva por ahí, ¿no? Y también, claro, el contexto de la historia que toca nos muestra ese aspecto. Entonces, fueron tres etapas, tres momentos. Eso vamos a ver entonces entre lo que es el trito Isaías, el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Especialmente el proto viene a ser el que corresponde al periodo asirio y el del periodo babilónico es el segundo Isaías y el tercer Isaías, en todo caso. ¿Ya? Entonces vamos a dividir de esa manera Isaías, ¿no? Isaías, el libro y luego en la segunda semana o la siguiente semana eh, la invasión de Asiria y la deportación a Babilonia, ¿no? En los dos momentos que aparecen en este libro, ¿no? Dos momentos que casi pasan 100 años de diferencia, en todo caso, ¿no? Muy bien.
Vamos entonces a dejar esta parte y vamos a la por acá. Nos habíamos quedado con este documento y hemos hablado de los profetas en la historia de Israel, ¿no? Este cuadro tiene todo el panorama de los profetas, ¿no? Desde la Mesopotamia, ¿no? Aquí está con los gobernantes o gobernadores o líderes de cada nación. Está Egipto también, ¿ya? Y luego está la parte de Canaán, Israel, ¿no? Y luego también están los profetas abajo, ¿ya? Y los textos bíblicos que relatan todo este acontecimiento, ¿no? Todo lo que está abarcado en esta línea de tiempo. Esas fechas que están indicadas ahí arriba son fechas probables, ¿ya? Por si acaso. Y si ustedes se dan cuenta cómo están puestos los profetas y su ministerio, no es exactamente de la manera en que aparece en la Biblia, porque la Biblia tiene otro orden, ¿no? El nuestro tiene un orden más temático de alguna manera, ¿ya? El texto hebreo es más histórico. Y por ejemplo, miren cómo aparece aquí Isaías junto con Miqueas. Antes de ellos está Jonás, Oseas, Amós, ¿ves? Haciendo su ministerio, ¿no? Y esto, mira, Isaías está con Miqueas en el año 720, ¿ya? Y Amós, Oseas, Jonás están más o menos por el 740, ¿ya? Luego, más o menos por el 600, más o menos, 620, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel en 587, más o menos. El segundo Isaías aparece acá, ¿no? Luego está Abdías, Zacarías, Ageo, 520, Malaquías por el 480 y Joel 450, ¿no? Más o menos por ahí está. Se dan cuenta que no tienen el mismo orden, en el orden cronológico o de acuerdo a la cronología, los profetas aparecieron en fechas diferentes, ¿no? Que no están justamente como la Biblia los muestra, ¿no? Bueno, el orden en la Biblia del Antiguo Testamento, de paso, ¿no? Uno a veces piensa que la forma en que está ordenada es así, ¿no? Alexis, ya tienes tu tardanza. Aunque tienes disculpa y te recibimos la disculpa, pero ya tienes tu tardanza. Bien, entonces este cuadro nos da ese aspecto, ¿no? De cómo más o menos se fue desarrollando el ministerio de estos profetas, ¿no? Y abajo están los textos. Por ejemplo, en toda esta época que nos cuenta la historia de Débora, Samuel, Natán, y acá está, jueces, ¿no? Después está segunda Samuel cuando habla de los profetas, Elías y Eliseo. Y también por este lado, de los profetas que hemos mencionado aquí, son Amós, Oseas, Miqueas, Isaías. Después, en este lado, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel. Y acá Isaías 40. Y luego de acá Ageo y Zacarías, ¿no? Luego Isaías 34, Isaías 24, ¿no? Que también es otra parte de Isaías por acá. Y Malaquías por este lado, Joel por acá, Zacarías y Daniel. O sea, los libros tienen una forma posterior de haber sido compuestos, ¿no? Entonces no hay una correlación entre el ministerio que tuvieron históricamente y cronológicamente cómo se presentan y cómo van apareciendo los textos
de estos profetas que van apareciendo en el tiempo también, pero no es en el mismo ministerio de ellos, ¿no? Eso es posterior, ¿ya? La tendencia que tenemos es a creer que ellos escribieron y en el mismo ministerio que ellos tuvieron y la gente ya tenía el documento ahí, ¿no? Pero eso no fue así. Recuerden que los profetas eran como los voceros de Dios y ellos tenían palabra de Dios. La oralidad era bien, muy importante por ese motivo, ¿no? No tanto el escrito, ¿no? Tener un escrito era muy caro de paso, ¿no? ¿No? Tener un rollo costaba mucho, ¿ya? Entonces la memorización de la palabra, ¿ya? Y la oralidad eran importantes para transmitir la palabra, ¿no? Algo que no está dentro de nuestro contexto porque de paso la educación memorística ya pasó de moda y cuando hablamos de educación memorística no es tampoco el sistema de memorización que había en el mundo semita y en el mundo, bueno, en el mundo de esa época de paso, ¿no? Porque hasta los griegos tenían la misma figura, ¿no? Los griegos se memorizaban libros completos, especialmente los que actores, ¿no? Los que hacían drama, los que se presentaban en los teatros, ¿no? Los actores tenían que memorizarse todo un libro, ¿no? Toda la obra. Bueno, algo de eso hay ahora, porque ser actor a veces uno piensa, actor es fácil. No, tiene que memorizar completamente su discurso, su participación y tener y saber recordar también qué cosas va a decir el otro personaje y para decir también su línea. Eso implica también no solamente una educación memorística, sino es saber hacer uso de la memoria, ¿no? ¿Ya? Y de la mecánica en cómo se aprende a memorizar. No hay un sistema para eso que los actores conocen, ¿no? Pero que la Mesopotamia, y como hemos dicho, desde el mundo hasta los griegos, llegó hasta Roma, llegó eso más o menos, a la memorización, ¿no? Se contaba de que una vez el autor de una obra X dice que fue a ver al actor que estaba actuando, ¿no? Y recitando por su obra. Y lo escuchó él y no lo quiso interrumpir. Cuando él terminó, bajó el autor y comenzó a declamar su obra, ¿no? Que él la conocía así, letra por letra, ¿ya? Para dar a conocer en qué se había equivocado el, eh, el actor, ¿no? Porque había habido algunos errores ahí. Entonces, él, por bien de los espectadores, quiso que no se fueran con una idea de su obra, sino que él mismo entonces reclamó su obra completa sin decir dónde se había equivocado el actor, ¿no? Pero de hecho estaba mostrando los errores de él. Entonces, miren, ese sistema era importante o era importante en su momento, ¿no? Hoy día difícil reconocer eso. Vamos ahora entonces al profeta Isaías. Ya hemos hablado entonces de todo el panorama de estos profetas, también la ubicación de ellos y también los textos que van dándonos a conocer, ¿no? En su momento, ya estas historias y cómo van saliendo posteriormente, ¿no? Ahora iremos a Isaías. Decíamos que entonces Isaías no es un libro eh, que está unido, que está junto, que está sólido, que se hizo de principio a fin. No, el proceso es diferente. Eso por lo menos en la crítica literaria parece así. Ahora, vamos a mirar a Isaías primero, el nombre del libro, ¿no? Que también es el nombre del profeta, ¿no? Una cosa es el profeta, su ministerio, y otra cosa es el libro o el escrito,
¿no? Que ha pasado a ser escrito profético, ¿no? El nombre de Isaías básicamente es Yeshayahu, Yeshayahu, ¿ya? Yeshayahu, ¿ya? ¿Qué significa eso? Yahvé es salvación. Yahvé es salvación, ¿no? O para no mencionar ni Yahvé ni Jehová, diríamos nosotros así. Adonai es salvación, ¿no? O Hashem es salvación. En fin. Isaías entonces es un nombre teóforo. No, perdón. Me está dando hipo. Ya. Entonces, Yesayahu es un nombre teóforo. ¿Qué cosa es un nombre teóforo? Teóforo, ¿no? Teóforo. La palabra teóforo significa que es una palabra que tiene la expresión de Dios, ¿no? Teo es Dios, foro es expresión, ¿no? Algo así. Entonces, un nombre teóforo significa que en el nombre aparece entonces el nombre de Dios mencionado, ¿no? Yeshayahu, Yahu o Yehu, ya es la palabra Jehová o Yahvé, ¿no? Ahora, hay varios nombres teóforos. Daniel es uno, Samuel es otro. ¿Quién más podemos hablar de? Rafael también es otro, ¿no? Eh, Jeremías es otro también, ¿ya? ¿Qué más? Oseas también es otro nombre, ¿ya? También Josué, ¿ya? Son nombres teóforos, ¿ya? Hogar, el hogar de Isaías, ¿no? Él tuvo una gran educación, conocía de política, era políticamente astuto, un hombre con capacidad. Vivió en Jerusalén, ¿no? En la capital de Judá, ¿no? Era lo que llamamos pues un citadino, ¿no? Era personaje de ciudad, ¿no? No era del campo, sino de la ciudad. Y era, por todas las características que se notan, fue alguien educado en palacio. Posiblemente era, algunos dicen, de, de la corte, ¿no? Familia cortesana, posiblemente haya sido de cierta condición económica también, ¿no? Y algunos dicen también que pudo haber sido pariente de Usías, que era uno de los reyes al cual sirvió, ¿no? Fue un profeta mesiánico y compenetrado con su nación, ¿no? Eh, y que tenía la idea que habría de salir de ellos el Salvador del mundo, ¿no? Y como ya hemos dicho, fue consejero de palacio, ¿no? Asesor, consejero de palacio. En cuanto a su carácter, su genio, en medio de su mensaje de denuncia y castigo, habla de un mensaje maravilloso y de esperanza para su nación y para todo hombre, ¿no? Fue un hombre de impulso, de paso. Y cuando hablamos de impulso, también hay que tener mucho cuidado. No estamos hablando de que era impulsivo o emocionalmente, qué sé yo, de esos que de pronto eh, presentan su emotividad, ¿no? A flor de piel, no. No, cuando hablamos de hombre impulsivo era que era una persona que tenía perseverancia, ¿no? Que era de marcadamente hacía una tarea y la seguía hasta el final, ¿no? No claudicaba, no se quedaba a medias, ¿no?
tenía mucha emotividad, ¿ya? Que no es lo mismo que emoción, ¿no? La emotividad que significa que era un hombre con acción, ¿no? Muy práctico, ¿no? Eh, Era servidor todavía por excelencia, ¿no? Esas son las características que podemos mirar de Isaías o del genio de Isaías. Otra cosa que podemos hablar aquí es que fue profeta urbano. Ya hemos dicho, era un hombre de ciudad, ¿no? Un citadino. De hecho, tenía que ser profeta urbano, ¿no? De una alta posición social, que hemos mencionado eso, era parte de la nobleza, posiblemente era parte de la nobleza, ¿no? Consejero de reyes, ¿no? Pertenecía a la nobleza, posiblemente de la familia real y relacionado con el palacio, ¿no? O sea, de todas maneras, Isaías era un personaje ya, por el hecho de que se relaciona con la corte, ¿no? Ya era un personaje. Isaías mira la situación desde el punto de vista del patricio, es decir, de la mirada de aquel que está arriba, ¿no? Que mira y que tiene al alcance, ¿no? La vista puede, tiene un panorama a la vista, ¿no? Para mirar con detalle lo que acontece, ¿no? No era entonces una persona popular, ¿no? Y cuando hablaba de popular es del pueblo, ¿no? No era de esa condición, ¿no? No vemos a Isaías entonces preocupado él por sus propias necesidades particulares, ¿no? De paso, no cuenta eso, ¿no? Siempre está en esa relación constante de servicio a Dios y el servicio a su pueblo, ¿no? Y la preocupación por el pueblo y la buena marcha de la nación, ¿no? Era un hombre de la ciudad, ya lo dijimos, ¿no? Hombre citadino, ¿no? De buena educación y formado en alta esfera social, ¿no? Esto también llama la atención, porque justamente los ministerios más sólidos que encontramos en la Biblia, ¿m? Vemos a un Isaías, y en el caso del Nuevo Testamento vemos a Pablo, Pablo como un hombre también educado, bien formado, de una esfera social que respondía, ¿no? Eso ya muestra algo aquí. No quiere decir que Dios no haya, porque dice también otro texto de la Biblia que Dios dice que de lo vil del mundo saca a Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte, ¿no? Y algunos piensan así, bueno, entonces yo soy del pueblo y de por ahí voy a salir. No, Dios utiliza a todos, ¿no? Sean del pueblo pobre, sencillo o de alguna esfera social, ¿no? O de la más alta. Lo importante está en la disposición que tengamos, ¿no? Pero sí la Biblia nos muestra eh, que hay pues gente como Isaías o como Pablo, ¿no? Que tenían cierta condición, ¿no? No así Pedro, ¿no? Pedro era del vulgo, dice, del pueblo. No es que era pobre, sino que era de corte popular, ¿no? Un personaje que tenía su propio oficio, era pescador. Algunos piensan que pescador era que era un pobre pescador con su lanchita y no, no, parece que era de un consorcio de pescadores, ¿no? Y que tenían sus barcas y su negocio más o menos formado, ¿no? No eran millonarios, pero por lo menos eran así. Lo que pasa es que no habían hecho el estudio formal de las escrituras a nivel de las escuelas rabínicas, ¿no? Entonces, por eso es que dice que eran sin letras, aparte de que no habían estudiado, pues, conocimiento de la época, ¿no? Solamente en el conocimiento que se le dio en la escuela de la sinagoga, en la educación formal. Eso fue en cuanto a Pedro. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar también muchos hombres de Dios en la característica de Isaías, pero también hay otros que tenían características populares, ¿no? Ahora, su lenguaje era claro
y clásico. Es conocido como profeta clásico. ¿Y por qué le decimos profeta clásico? Porque marca el modelo de profetismo. Lo más alto del profetismo va a ser el caso Isaías o Jeremías. Jeremías, de paso, no era pues de una clase noble, ¿no? Ahí está, él era mucho más de condición bastante limitada, ¿no? Que también Dios lo utilizó. Así que ahí está otro ejemplo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de profeta clásico, es el modelo que vamos a tener como base para marcar a los profetas en Israel, ¿no? Dentro de su visión y del ministerio y también del mensaje que él daba, él soñaba con el tiempo del Mesías, ¿no? Del reino mesiánico, ¿ya? De paso, él vio la gloria del Mesías y habló de él de tal manera que lo muestra como si él estuviera ahí en ese momento, o lo ha visto, ¿no? ¿No? Nos da en realidad un vívido retrato del Mesías. Ahora, pero por otro lado también nos muestra algo, y es una característica del libro, que va a marcar varias características mesiánicas. Y por eso algunos judíos entienden y algunos biblistas también, que de Isaías podemos sacar no un Mesías, sino varios Mesías, ¿no? Varios Mesías. Algunos mencionan hasta 7, 6, 5 Mesías, ¿no? No uno solo, ¿no? Por las características que tiene el libro, ¿no? Y estamos hablando de las características que tiene el hebreo, por si acaso, ¿no? Bueno, el ministerio de Isaías fue desde el año 730 al 695 antes de Cristo. Eso quiere decir que él estuvo su inicio en el siglo 8 hasta el siglo 7, ¿no? Casi, bueno, sí, hasta comienzos del siglo 7, más o menos, sí. Estuvo en la invasión asiria a Israel, es más o menos esa época, ¿no? Fue profeta del reino del sur, es decir, de Judá, ¿no? El ministerio profético de Isaías dura unos 60 años. Eso es cuando estamos hablando del ministerio, no estamos del libro todavía, solamente del ministerio y del profeta, ¿no? 60 años y que fue durante el reinado de 4 reyes de Judá. Los 4 reyes que estuvieron en el ministerio de Isaías fueron Usías. Usías es el rey que muere, ¿no? E Isaías entonces asume su ministerio. Jotán, Acaz y Ezequías, ¿no? Esos son los 4 reyes que estuvieron en el ministerio de Isaías, ¿no? O por lo menos estuvieron gobernando en esa época en que Isaías estaba haciendo su ministerio. Ahora vamos a mirar el contexto de Isaías. En el aspecto político, Israel vivía una situación desesperante y espantosa como nación. Isaías es testigo de lo que pasó con Israel en manos de los asirios. Fue llevada cautiva. También vive la invasión asiria a Judá. Él ve la presencia, él ve y presencia la ruina de su nación y el castigo que vendría. Y también habla del juicio de Dios sobre las naciones enemigas por su conducta. Eso se relata en el libro también, ¿no? Ahí están los juicios a las naciones, ¿no? En lo social, por un lado, Judá estaba en ruinas, Israel se hallaba en una condición de corrupción, ¿no? Estaba muy corrompido. Isaías entonces profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria, ¿ya? ¿Y qué sucede poco tiempo después? Y vuelve su atención a Judá.
En lo religioso, ya que hemos hablado de lo social, había una condición en la nación y la corrupción había permeado, ¿no? Israel, ¿no? Así que esto de la corrupción no es de ahora. Algunos piensan ahora y lo que está pasando ahora, hoy nunca ocurrió. No, esto que está ocurriendo ahora es lo que ya ocurrió antes, como dice también el autor de el Eclesiastés, ¿no? Sí, ¿qué es esto? Sino que ya fue, dice, ¿no? Así que lo que fue se repite ahora, solamente que hay otras características, claro, el contexto, el aspecto moderno que tenemos, la tecnología, la informática, todo eso ayuda, ¿no? Un poco a darnos cuenta de cómo el hombre ha superado algunas cosas, pero en el fondo comete las mismas faltas y errores y también fallas, ¿no? Y solamente que hay una sofisticación de las cosas, ¿no? Entonces esto de la corrupción lo menciona la Biblia ya, lo menciona, y es doloroso que no hayamos cambiado, ¿no? Los seres humanos, la sociedad nunca va a cambiar y vamos a ir de mal en peor, ¿no? Ahora, en cuanto a lo religioso, la religión había caído en el ritualismo y la tradición cultural, ¿no? ¿Por qué hablamos de ritualismo? Es decir, que estaban cumpliendo con todas las ceremonias, ¿no? El cumplimiento del culto, porque la tradición del culto era importante, ¿no? Eh, y los sacrificios y todo eso ya estaban cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Y creyendo que con eso cumplían ya pues estaba bien con Dios, ¿no? Pero estos que creían en las observancias ceremoniales, ¿no? Creían que satisfacía todo requisito religioso esto. Ya, entonces ya observamos todo el proceso ceremonial, ritual, ya pues, ¿qué más, no? Estamos contentando a Dios, pero es una falsedad, ¿no? Y desde el primer capítulo ya Isaías nos menciona ese aspecto de la religiosidad del pueblo, ¿no? En cómo habían caído en la religiosidad. Y ojo que la religiosidad no es exclusivo de una religión. A veces los evangélicos tenemos mucha no tenemos autocrítica, pero sí acusamos al otro, ¿no? Ese es religioso, ese practica religiosidad, el religiosismo está en ellos, pero no nos damos cuenta que nosotros también actuamos de la misma manera, ¿no? Hoy ya estamos viendo los fariseos modernos, ¿no? Que se levantan y reclaman y se creen los abanderados y que ellos van a defender a Dios. A Dios no le tenemos que defender para nada, ¿no? Pero así está el mundo, así, ¿no? Entonces esa religiosidad es la que más bien mata y el profeta Isaías denuncia esa condición, ¿no? Dice, no me presentéis más sacrificios, dice, estoy hastiado de eso, vuestros cultos no los puedo pasar, los aborrezco, no los quiero, dice, ¿no? Eso dice Isaías, eso si quieren, lo podemos ya ir mirando, miren. Yo he predicado mucho acerca de ese libro de Isaías que de paso me gusta mucho, pero la verdad que es bien, bien crudo, ¿ya? Cómo el profeta anuncia, ¿no? Y la condición en que está el pueblo, ¿no? Cómo muestra su condición espiritual, ¿no? Entonces, un pueblo que era religioso, que estaba ahí en el culto, que estaba en el templo, que tenía y cumplía todos los requisitos al pie de la letra, y ya les agarra y viene y les corrige la plana y dice, no, esto no sirve para nada, no sirve, ¿no? Isaías capítulo 1, mire lo que dice, príncipe, ¿cómo le llama a Israel y a Judá? Dice, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de cardero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿No? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Y miren, dice, aprendan a hacer el bien. Luego dice, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Está diciendo, hagan labores, compórtense como hijos de Dios, ¿no? Que no es solamente los requisitos de cumplir con la religión, sino con el prójimo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que va planteando Isaías, ¿no? También, entonces, creía que por ser pueblo, Israel, pues se creía eso, que por ser pueblo de Dios tenían derecho al favor y a la protección divina, ¿no? Y los sacerdotes se habían corrompido, los profetas profetizaban falsamente, y bueno, al final todo iba bien, ¿no? Estos profetas decían, sí, todo está muy bien, todo es chévere, qué lindo, Dios está con ustedes, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar. Y Dios le manda a un profeta diciendo, no, ustedes están haciendo mal y yo no quiero saber nada de ustedes, ¿no? ¿Ya? Inclusive en un momento dicen que él dice, no, Dios dice, no, no quiero, no es mi pueblo, lo a mí, le dice, ¿no? Ponle a tu hijo lo a mí, que significa no pueblo mío, ¿no? Oh, y entonces eso también ya es terrible, ¿no? Y no compadecida, le dé al otro nombre también, ¿no? O sea, y el pueblo es el pueblo no compadecido, ¿ya? Muy bien. Claro que después Dios se les dice, no, yo puedo cambiar eso para que ustedes sean mi pueblo y para que yo me compadezca de ustedes, ¿no? Aquí entonces hay un mapa este es del libro de John Bray, y aquí está la división del el reino, ¿no? Está Judá por acá, ¿no? Y aquí está el reino del norte, ¿no? Por acá está el reino del norte. El reino de Judá en tiempo de Isaías. Acá está marcado Judá especialmente porque es parte del trabajo, ¿no? Entonces aquí es el imperio asirio como marcó toda esta parte, ¿ya? Esta raya morada o marrón es la que alcanzó el imperio asirio. Está Judá, esta parte, luego está Moab por este lado, y Edom por acá, ¿no? Esto está dividido de esa manera. Bueno, el mensaje de Isaías. Ahora, Isaías tiene mensajes para todo Israel, pero su ministerio está principalmente dirigido a Judá, ¿ya? Y lo hizo en el tiempo de Oseas y Miqueas, que profetizan la palabra de Dios también, ¿no? Entonces, Isaías, Oseas y Miqueas son los que están haciendo su labor ministerial ahí. Es decir, Isaías no es el único que predica o profetiza en ese tiempo, ¿no? Ya vamos mirando entonces el por qué Miqueas es muy parecido a Isaías en su mensaje, y Oseas también, que presenta a Israel como la esposa infiel, ¿no? ¿Ya? Y Isaías también habla de esa, de cómo se habían prostituido, ¿no? Cómo se habían ido tras otros ídolos, tras otros dioses, a pesar de estar cumpliendo con el culto y los sacrificios, ¿no? O sea, ellos eran estrictos en cuanto a la ley, sí cumplían con todos esos aspectos,
pero su corazón estaba lejos de Dios. Esa es una cuestión terrible, que uno puede estar yendo al culto, sirviendo, dando tus diezmos, haciendo tus cosas, todo haciendo su servicio en la iglesia, creyendo que todo eso está bien y ya el Señor está contento contigo. Y luego te va a decir el Señor, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque tú estás lejos de mí. ¿Cuál es estar lejos de Dios? Cuando no tenemos esa relación con Él, cuando no estamos haciendo nuestra vida que dependa de Dios, ¿no? Cuando no solamente no lo buscamos, a veces tenemos que solamente buscar en la oración, se busca en la oración, pero la oración no es un momento particular, es la oración, viene a ser la relación que tienes con el Señor, ¿no? Y en esa relación de comunión, ahí es donde se maneja todo este criterio, es decir, que Dios esté en la mirada de ti en todo el día, en todo momento, no solamente en un momentito del devocional, ¿no? Sí hay que hacer devocional, sí hay que ir a la iglesia, sí hay que ir de diezmo, sí que hay que servir al Señor, todo eso está bien, hay que hacerlo, pero no basta con eso. Nuestra vida toda debe ser para el Señor, ¿no? Entonces, el tema del mensaje de Isaías es que la salvación se otorga por gracia, por el poder de Dios, es redentor, y no por el vigor del hombre o por las buenas obras de la carne. El Dios Santo no permitirá la impiedad en el pueblo de su pacto, ¿ya? Por eso los castiga y los purifica para hacerlos merecedores de participar en su programa de redención, ¿no? Él no quiere la impiedad en su pueblo y lo denuncia, ¿no? Y eso provoca también la injusticia que hace su pueblo y la falta de derecho y la falta de las relaciones. Cuando ya uno no está bien con Dios, entonces, ¿qué pasa? Comienza la discriminación para con el ser humano, para con su prójimo, ¿no? Eso creo que es algo que debemos de notar bien, ¿no? Creo que en estos días ha habido una situación en Estados Unidos y una persona blanca mató a un grupo de gente negra, ¿no? Y todo porque sean negros, ¿no? Porque no quieren que los negros dominen o que estén y tengan derechos, ¿no? ¿No? Porque para este señor, los negros son considerados como personas de segunda categoría. Eso en un país que se supone cristiano, ¿no? Que de hecho no lo es. Para mí Estados Unidos no es una nación cristiana. Que tiene tradición protestante, sí, pero no es protestante tampoco, es cualquier cosa menos eso, ¿no? Entonces, no hay que idealizar la nación del norte. Uno piensa, no, que allá sí, ahí sí son cristianos y van al culto y van a lo demás. No, tú vas allá y te vas a decepcionar por completo, igual que Lutero cuando se decepcionó cuando fue a Roma y él que creía a Roma santa era una Roma pecadora, ¿no? Igualito es en Estados Unidos, así que no creamos que porque es una nación protestante es la mejor, ¿no? No es verdad eso. Y eso implica, ¿qué cosa? Que la impiedad del pueblo Dios lo castiga, ¿no? Dios la denuncia, ¿no? Aunque nosotros camuflemos eso y nos presentemos como una iglesia y de paso, sí, la presentamos así porque Pablo habla de iglesia santa, que Dios la mantiene y la guarda, sí. La imaginamos de esa manera, pero nosotros nos damos cuenta que adentro de la iglesia no están bien las cosas, ¿no? Y eso no es por el pastor, porque la denominación, no, es por nosotros, los miembros, la gente que está en la iglesia, ¿ya? Entonces, que no estamos en ese pacto de Dios, sino que hacemos lo contrario, ¿no? Entonces, si hiciéramos una radiografía espiritual, yo creo que no muchos pasaríamos, ¿eh? Muchos no pasaríamos. Por eso que el mensaje de Isaías es actual. Ahora, C, su mensaje a Judá y a las naciones vecinas es que el juicio de Dios también llegará sobre ellos. También, o sea, no solamente Judá,
también las naciones vecinas, ¿no?, alrededor, que también en relación a Judá, que ha habido. Bueno, Isaías conocía los problemas internacionales, la política internacional. Era un hombre que conocía eso, ¿ya? Y por ese motivo denunciaba también estas naciones, ¿ya? Tenían su lugar. Entonces, ¿qué quería decir eso? Alguien mencionó de que Isaías era un hombre que tenía la palabra de Dios, una mano, y en la otra el periódico, decían algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque conocía todo lo que acontecía. Bueno, de buen periodismo, quiero decir, ¿no? Porque hoy día de periodismo tenemos nada, ¿no? O sea, yo prefiero otra cosa que los periódicos que cuentan mentiras, ¿no? Hoy día ya uno no puede ver ni televisión, ni noticias, ni periódicos, porque todo es mentira, ¿no? Enterarse de la verdad por otros lados, ¿no? ¿No? Ahora, a menos que se arrepientan de sus malos caminos, serán llevados en cautividad por los babilonios. ¿Mm? Ese era. Sin embargo, no todo es oscuro, pues Isaías les asegura a pueblo que por edicto de Ciro los cautivos recibirán permiso para regresar a Jerusalén. Eso ya estamos hablando de la parte de Isaías en su segundo momento, ¿no? Su tercer momento. Los cautivos recibirán permiso para regresar a Jerusalén por el edicto de Ciro, y un siervo sufriente, el Hijo de Dios, nacerá de una virgen para ser el Mesías que traerá salvación al mundo y la restauración de Israel. Tendrá lugar y producirá abundantes bendiciones a la nueva Sion. La profecía de Isaías acerca de Jesucristo son clarísimas, completas y probablemente más detalladas que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Esto es mirando ya desde la visión del Nuevo Testamento, porque Mateo es el que pone a Isaías como testigo y ratificando que lo que decía Isaías se cumplió en Jesús, ¿no? Desde esa perspectiva estamos hablando, ¿no? Isaías, de hecho, cuando estuvo en su momento, ni siquiera sabía que estaba hablando de Jesús o algo parecido, ¿no? Estaba muy lejos de pensar en ese sentido. Ahora, describe el Mesías y lo anuncia, y posiblemente ese Mesías para él pues era el nacimiento, y de hecho que era cuando vendía pues el hijo del rey, ¿no? Predice su nacimiento original sobrenatural, su vida, su sufrimiento, muerte, su resurrección y su futuro reinado. Ya hemos dicho esto visto ya desde el ángulo nuestro, ¿no? Lo describo con tal exactitud que parece estar viviendo estas cosas, ¿ya? Pero fueron 700 años que pasaron para que se cumpliese, ¿ya? Isaías murió entonces aserrado, eso dice la tradición de paso, ¿no? Durante el reinado de Manasés, ¿no? Bueno, eso en cuanto al personaje, todavía no hemos hablado del libro. Ahora, en cuanto a enseñanzas, todo esto que hemos hablado así, es en general, vamos a después a desglosarlo para mirar cuándo es la época de Asiria, cuándo es la época de Babilonia y todo este aspecto para centrarnos en el lugar adecuado, ¿ya? Enseñanza. Expone de tal manera la doctrina del Cristo que se designa como el profeta evangélico. Este libro tiene un profundo concepto cristológico. Otra vez, desde la mirada del Nuevo Testamento. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, Isaías, no se podría decir de Isaías esto que estamos mencionando, ¿no? B. Dios es nuestro eterno consolador, redentor y salvador. Dios perdonará nuestros pecados si abandonamos nuestros pasados y nos volvemos a Él. Este es el centro del Evangelio, de paso, y es el centro del mensaje de Isaías, ¿no? La impiedad podrá permanecer en el pueblo de su pacto, pero Dios es santo y no se demorará. O sea, ¿puede su pueblo vivir en impiedad? Sí, sí. Israel es el modo, Judá es la forma más clara de ver de qué manera uno puede pensar que está bien, pero que está mal, ¿no? ¿Ya? Dios es santo y Él no se va a demorar con respecto a cobrar o a hacer lo que corresponde para limpiar a su pueblo de la impiedad, ¿no?
Y ese mensaje sí, bueno, parece aterrador, pero es esperanzador en realidad, ¿no? Porque Dios es el que hace y lo hace bien. Él necesita pues de pulir, ¿no? El placer pasajero del pecado en nuestra vida nunca valdrá la pena a la luz del extremado precio que debemos pagar, el juicio de Dios. Isaías enfatiza el juicio de Dios sobre quienes se niegan a arrepentirse y volverse a Dios con fe. También está la liberación que viene de parte de Dios, ¿no? Esa liberación viene de parte de Dios. Esa volver a Dios, ¿no? No es del hombre, es de Dios. Dios es el que da la iniciativa. El más grande éxito en el mundo, entonces, es obediente a la voluntad de Dios. Ya hemos estado hablando ahí al comienzo de eso, ¿no? De qué cosa es ser una persona de éxito, un ministro de éxito. Es tener una gran iglesia, tener económicamente un lugar adecuado en toda la sociedad, ser reconocido por los bienes y por la gran iglesia que tiene. No, es por ser obediente a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. ¿Ya? Aquí está un mapa del imperio asirio en tiempos de Isaías. Miren, todo esto era Siria, ¿ves? Estaba incluyendo inclusive Judá, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Hasta el Mar Rojo, llegaba hasta Egipto, ¿no? Su dominio llegaba casi hasta Egipto. Bien, ese es Asiria, del año 700 antes de Cristo. Ahora sí vamos al libro, ¿qué les parece? ¿Ya? Para mirar algo de esto y luego vamos al descanso. Y también a las preguntas que ustedes quieren primero antes del descanso. Pastor, El ¿puede libro de poner un ratito el Isaías. mapa? ¿Ah? ¿El mapa puede poner un ratito, por favor? Ah, ya. Ya, tómenle fotos y desea. Ya. Este mapa está en el libro de Historia de Israel de John Bray, en la versión antigua. Ahí está en su mapa. Creo que no les he enviado ese libro a ustedes. Yo tengo dos, el nuevo que ha llegado y también el antiguo, pero con los mapas aparte, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es tomar los mapas que son necesarios y los he intercalado para esto, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya está? ¿Puedo pasar? Ujú. Ya, muy bien. Creo que ya le tomaron foto, porque no creo que lo estén dibujando, ¿no? Pastor, ¿cómo se llama el autor del libro? John Bryce. John Bryce, sí, es ahí está en el sílabus, el nombre. Vamos a mirar ahí un ratito. Mm, creo que no lo puse. Sí, no lo puse. Sí, no lo puse acá. Ya. Porque el libro es Historia de Israel. Historia de Israel. ¿Ya? En todo caso lo voy a poner acá. Es el autor es John Bray. John Bray, ¿no? Historia de Israel. Ese es el nombre. ¿Lo anotaste? John Bray. O sea, se escribe John o John Bridge, ¿no? Uy, Bridge. Pero se pronuncia Bray. Ya, dejamos eso ahí y volvemos al mapa. O mejor no, dicho, a nuestra Isaías. exposición. Libro de Isaías. El libro de Isaías.
El libro, la historia que tiene forma un todo homogéneo, ¿no? En donde se une estrechamente capítulo 8, 23b, en el pasado, ¿no? El día de Madián, 9.3, el presente, ¿ya? La invasión siro-efrainita, 7, 1 al 6, y la incredulidad de Acaz, 7, 10 al 12, y el futuro, el Emmanuel, 7, 14 a 25, ¿no? Este conjunto de esta globalidad son regidos por Dios, no, este conjunto, esta globalidad, está regido por Dios, que orienta según su plan, su proyecto, su consejo, ¿no? El vocabulario que expresa aquí es muy abundante y se puede contar hasta 7 versos y 3 sustantivos para señalar el dominio de Yahvé sobre la historia. Este es otro elemento también importante. Dios es el Señor de la historia. En los mensajes que nosotros damos, hemos alejado a Dios de la historia. Hemos alejado a Dios del mundo. Porque como nosotros tenemos un mensaje lejano, ¿no? Decimos, ellos son mundanos, no hay que juntarnos con ellos, no hay que saber nada sobre la nación, sobre la política, nada. Ya, entonces, de paso somos apolíticos y esa es una posición también que es mala, pero entonces nos alejamos de la historia, no queremos saber nada de la historia, de lo que está ocurriendo afuera, ¿no? Pero no nos damos cuenta que somos también particularmente protagonistas de la historia, todos. Y Dios es también el Señor el que tiene dominio sobre la historia, no es el soberano. Eso nos muestra este libro, ¿no? Y podemos citar aquí algunos textos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 5, versículo 12 al 19, o el capítulo 10, versículos, sí, también, ¿verdad? El 5, 12 al 19, 10, 7 al 12, también el 14 de 24 a 27, ¿ya? Y los capítulos 28 y 29, ¿no? Se lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Y ahí está el libro de cuadros bíblicos de los profetas del Antiguo Testamento, de Louis Bolumbú, que es el que menciona este aspecto, ¿no? Pues Dios es el Dios de la historia, no se olviden de eso. Dios es el que está ahí mirando no solamente, sino participando, siendo participante de la historia. Y pone a Israel como esto, también Israel es la línea central de toda esta historia, ¿no? Isaías usa palabras que son claves en su mensaje. Por ejemplo, vamos a encontrar aquí algunas nada más. Consejo. La palabra consejo, la actividad consejera de Dios, que no es solamente dar un consejo ahí en un momento de consejería, no. Aquí lo que se da y se ve es que Dios está elaborando y es elaborador de un plan y se dedica eficazmente a realizarlo, ¿no? Un plan que Dios ha elaborado y que está poniendo por obra. Por eso decimos es el Dios de la historia. Un plan y lo dedica eficazmente a realizarlo. El drama de su predicación es que existen planes humanos y está el plan de Dios, ¿no? Los planes humanos y el plan de Dios. Los primeros se muestran opuestos, ¿no? Radicalmente a los planes de Dios. Y por tanto son completamente inconsistentes los planes de estos seres humanos, ¿no? Por eso dice en un momento, los pensamientos de los hombres o la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, ¿no? O en otro momento dice, no, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres, hablando de los planes, ¿no? Entonces ahí está el consejo de Dios, ¿no? Dios haciendo sus planes, Dios está dedicado a realizar su plan,
¿no? Obra es otra palabra también importante. Obra. El mensaje de Isaías se presenta como la proclamación de un Dios, no, se presenta como la proclamación de un plan de Dios, ¿no? El mensaje de Isaías se presenta así. Es la proclamación de un plan del plan de Dios sobre la historia de su época. Dios conduce esa historia, ¿ya? Y esa historia es su obra, ¿no? Aquello que ha planeado está desarrollándose en la historia, ¿no? Y la otra palabra es tarea. La acción divina tiene el sentido de obra, ¿no? Es la praxis. Ese plan resulta extraño, misterioso, pero a la vez es sorprendente que puede comprenderse y entonces es cuando resulta también admirable, ¿no? ¿No? Así que por sorprendente que sea, se puede comprender y ahí es donde viene esa admiración por el plan de Dios, ¿no? Los planes de Dios son maravillosos. Ajá, espero que sea el libro que más lo ha compartido. Yo también lo tenía, pero no sé si es el que tengo. Voy a verlo después, en todo caso. A ver, vamos a ver cómo va. Si se puede bajar. Lo voy a bajar por acá. Por ahora. Después lo voy a ver. El profeta está seguro que la obra de Dios se llevará a cabo y esa obra dolorosa como puede ser el trato que el labrador inflige a la tierra antes de tratarla con cariño, capítulo 28, 23 a 29. Esa obra de Yahvé pasa por la devastación, por la aniquilación, por la muerte, pero alcanza su último término más allá de la muerte misma, donde tiene que brotar la vida en el sentido del último versículo en la visión inicial, ¿no? Capítulo 6, versículo 13. Eso me hace recordar algo. Una vez escuché a un hermano que dice que por primera vez había estado en un viñedo y cómo cómo se trabaja en una viña, ¿no? Es decir, en una plantación de uvas, ¿no? Dice que llega un momento de que para que la vid dé fruto, ¿sabe lo que tienen que hacer? Hay que cortarle el arbusto, ¿no? Dejarlo peladito, dice como si fuera solamente hueso, calavera, nada más, ¿ya? Y cuando uno ve, todo el pasaje es desolación, ¿no? Pero hay que tratarlo así, y eso posiblemente a la vid le cuesta, también es dolor, ¿no? Pero eso que están haciendo, o que hace el viñador, lo hace ya, ¿por qué? Porque de esa manera quita a aquello que no sirve y va a comenzar a brotar los frutos adecuados, o sea, se va a dar luego las uvas, ¿no? O sea, se prepara para eso. Pero para que dé uvas tiene que, primero se cause cosas, dolor, ¿no? Y aquí ve este caso, ¿no? Para dar fruto, entonces primero hay devastación, aniquilación, ¿no? Parece una cosa extraña eso, pero así es, ¿no? Esa es la historia según Isaías. Según el misterio que contiene su visión, evidentemente trágica, es por fortuna, aunque de una forma muy discreta, una visión alentadora por el gozoso anuncio mesiánico, ¿no? Entonces, finalmente, a pesar de todo ese sufrimiento y de toda esa devastación, pero va a venir un tiempo de esperanza, ¿no? Bien, aquí está otro cuadro, ¿no? Que nos hace ver a Isaías y su mensaje, ¿no? A Damasco, a Samaria, Judá, a Siria y Egipto, ¿no? Vemos más o menos por 740, en el caso de Isaías, ¿no? Que muere Usías, ¿no? Y viene el llamado de Isaías. Viene Jotán a gobernar, ¿no? Y también está Miqueas ahí como profeta, ¿no? Bueno, eso también, este es otro cuadro que nos da aquí una figura, no solamente de Isaías, sino de los demás profetas,
y también de las naciones que estaban alrededor, ¿no? Las naciones, con Judá y las demás naciones. Claro, Samaria, que también es Israel, ¿no? Es decir, está Israel del norte y Israel del sur, ¿ya? Y luego está, pues, Asiria, Egipto y Damasco. Solamente por decir esto, porque también está Tiro, Sidón, y otros más, ¿no? En el trabajo de Isaías. Bien, voy a pararme ahí. Aquí vamos a tener una conversación, a ver, para luego ir a descanso. A ver, intervenciones, preguntas, dudas. ¿Qué encontramos de Isaías ahora? ¿Qué de nuevo vemos? De esto solamente que hemos dicho que es una pincelada, no es todo, es una pincelada, ¿no? Todavía falta mucho por acá, esta parte, los momentos, los temas generales, lo de proto Isaías, deuto Isaías, trito Isaías, toda esa parte, ¿ya? Todo esto lo vamos a ver, ¿ya? Nos queda hasta la siguiente semana que vamos a trabajar todo este aspecto, ¿ya? Muy bien, vamos entonces al descanso si no hay ninguna pregunta o quieren que les haga una pregunta a ustedes, a ver. Que como según vamos leyendo, pastor, vamos entendiendo que estos profetas mayores han estado totalmente, han tenido un llamado de Dios, en la cual pues nos están haciendo ver de que han estado siempre ellos prediciendo o profetizando la venida del reino, o la venida de Claro, Jesús. Eso es lo que y vamos entendiendo. ya, Isaías estaba haciendo y proclamando el plan de Dios, ¿no? El propósito de Dios. Básicamente eso es, ya, por eso Isaías es importante, ahí se plantea eso, ¿no? El propósito de Dios para su pueblo y la extensión que él tiene hacia el mundo, ¿no? De esa manera creo que Isaías tiene un elemento primordial en cuanto al mensaje, ¿ya? Claro. Y Y también podemos decir sí, de que este profeta, de que no tuvo temor de decir las cosas claras, ¿no? De que cómo se estaba comportando el pueblo de Israel, de que sentía tanta abominación, de que tanta religiosidad no era, pues, sino era la transformación y que quería que si de verdad tendrían que tener el verdadero arrepentimiento, como ahora también podemos ver, pastor. claro, eso creo que es también importante, ¿no? Y no es aleatorio, por si acaso, porque uno pensará que es solamente de las circunstancias que vivía Israel, y como somos iglesia ahora, y la gracia, y que de paso, muchos asumen eso, ¿no? No, es que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, como si fuera la gracia algo como esta idea de amparo y me salvo, ¿no? Aunque todo me ha perdonado, sigo Que haciendo Dios lo todo mismo. me va a perdonar. Dios es todo perdonador, todo amor, y pues no me va a contar lo que haga, ¿no? Porque ya yo estoy cubierto por Él, ¿no? Y no nos damos cuenta que el camino va por ahí, porque la gracia también te demanda. E Isaías estaba predicando gracia, pero también está predicando demanda, Juicio. ¿no? Juicio. Juicio y gracia van juntos, recuerden. Pastor, Juicio y gracia van Pero, juntos. Sí, pero eso está pasando actualmente en las iglesias, pues están más enfocados en mensajes bonitos y que te contesten amén, amén, amén. sí, hoy día se ha Y, perdido eso, se ha perdido. En general y estamos hablando, no de una, ¿no? No estamos sí, hablando pero de la IP Cristóbal tampoco, ¿no? Que sería también autoexaminar nosotros mismos también, si estamos en esa misma línea o no. claro, Pero claro, es, algunos están como yo de repente queriendo agarrar una piedra para la mujer adúltera, ¿no? Como yo. Pero sí, pues, pero pero yo lo veo mal, pues no,
no se practica el verdadero mensaje, pues. Todo es bonito, todo es escuchar fábulas y no pasa nada, pues. Ya, y creo que hay que hacer aquello que ya hemos mencionado, ¿no? Juicio y gracia. Ambas cosas se dan, ¿no? Pastor, Sí, pastor, ¿me escucha? sí, sí. Ya. Acá sí es interesante, ¿no? Yo acá veo como ya Isaías, ¿no? Antes de los 700 años, ¿no? Que dice estas cosas, cumplirán y pasarán 700 años. O sea, pasaron 700 años y Isaías pues, ya prodijo estas cosas, ¿cierto? Que iba a venir un Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, nacerá de un virgen, de una virgen para ser el Mesías que tendrá salvación al mundo y Ujú. tendrá restauración, dice acá también ahí de Israel, y tendrá lugar y producirá abundante bendición. Hay un tema, pastor, que yo veo ahí, cómo Isaías ya comenzó a predicar, a avisar al pueblo, ¿cierto? Ya 700 años atrás. Y a través de eso también me hace ver cómo también Dios le revela, también lo dice a Abraham, ¿no? Que el pueblo también va a perecer, ¿no? Como un pueblo extranjero, ¿no? El pueblo de Israel a los egipcios. O sea, Abraham también, ya Dios adelanta con Abraham diciendo todas estas cosas. Ahora Isaías también habla de, ¿no? La llegada del Hijo de Dios, ¿cierto? Y ahora también nosotros también vemos en este año, en este siglo XXI, cómo también nosotros podemos adelantarnos ya de proclamar y predicar la palabra de Dios, que Jesús está en llegada, va a venir en cualquier momento, por la segunda vez, Claro, ¿no? claro. Y muchas cosas más. Y eso es lo que yo veo, pastor, que está avisando, ¿no? Y está, digamos, ya predicando la palabra de Dios y viendo que verdaderamente todos tenemos que ser restaurados ante la presencia de Dios, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo hacer llamado, ¿no? Para que se vuelvan a Dios, ¿no? Que es el llamado de Isaías, volverse a Dios, Ujú. ¿no? Volver a Dios, que Dios está pronto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad, ¿no? Creo que ese es otro elemento importante que, que va preparando el reinado del Mesías, ¿no? Va preparando, exacto. Sí, sí, va preparando en ese aspecto también, porque es la antesala de alguna manera, ¿no? ¿No? Entonces, para ser parte del reino tienes que primero arrepentirte, ¿no? Entrar en esa dinámica de Dios, ¿no? Dentro del plan y propósito de Dios. Por ahí creo que va el camino, ¿no? Muy bien. Gracias por los tres que han participado. ¿Alguien más? Nos cerramos y nos vamos al descanso, ¿ya? Ya pasó. Muy bien, vamos al descanso entonces, ¿ya? Ya.